Buenas tardes, damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Gerard Arán Rodríguez Molina y seré quien moderará esta mesa titulada Infancias, Adolescencias y Conductas de Riesgo, perteneciente al programa de doctorado en Investigación Social de la complejidad DISC. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quien tengo el honor de presentar. Doctor Ignacio Moreno Nava es profesor investigador titular de la licenciatura en Estudios Multiculturales de la UCMI-CH, coordinador del Laboratorio de Gestión Cultural y Humanidades Digitales, profesor de asignatura del DISC en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, investigador nacional nivel 1 del CIHTI, investigador estatal honorífico del Estado de Michoacán, perfil deseable, PRO-DEPC. Por otro lado, tenemos a la doctora Leticia Sánchez García, es doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Sus líneas de investigación son feminismo y género, violencia feminicida, interseccionalidad y políticas públicas. Además de las y los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar su presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las y los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar su retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Vidal Emanuel Méndez Cadena. Presentará su trabajo titulado Entre sollozos y sonrisas, divergencias en las escuelas. Avances. Adelante, por favor. Gracias, buen día a todas, todos y todes, especialmente a mis lectores, el doctor Ignacio y la doctora Leticia, a todas mis compañeras del doctorado. Voy a tratar de ser muy respetuoso con el tiempo, sobre todo para que podamos terminar. Es importante decir que esta presentación la diseñé específicamente tomando en cuenta que iba a tener muy poquito tiempo. Eso quiere decir que todos los contenidos que a continuación se van a presentar es una versión ultra abreviada y resumida de lo que ya avancé en mi proyecto de titulación. Esto va a aplicar para justificaciones, para objetivos y para demás insumos que se van a ir presentando. Con ese contexto, quiero decir que la idea principal de mi trabajo es revisar lo que está sucediendo con la violencia escolar en contra de personas neuroqueer, entiéndase la intersección entre personas neurodivergentes y sexodisidencias. Mi punto central de investigación y mi análisis desde la complejidad es entender cómo el sistema educativo como sistema social complejo también se vincula con otros sistemas, entre ellos el sistema de salud, las estructuras de poder, sobre todo materiales, las narrativas sociales del uso cotidiano. Sin embargo, quiero que mi trabajo de investigación no se quede solamente en la parte negativa, o sea, revisar el problema de acoso, de violencia, de negación de derechos, sino también quiero a partir de ello revisar cómo las personas que nos ubicamos en esa intersección identitaria nos cuidamos, generamos alianzas, autoorganización y podemos modificar el entorno de violencias en el que estamos viviendo y creciendo. A primer lugar, me gustaría decir que en lo que estoy investigando, como acabo de mencionar, está la relación y las dinámicas entre lo educativo, el sistema de salud, en el entendido de que es uno de los principales que hace una tipificación de quiénes somos las personas neuroqueer, también las situaciones de cómo el crecimiento desde la niñez hasta la adultez implica una serie de complicaciones, y por supuesto lo que iba diciendo de las relaciones de cuidado y de alianza. El objeto de esta investigación, en principio, es entender las violencias y desigualdades experimentadas por estos colectivos. La unidad de explicación es la relación entre sistemas, agentes y narrativas. Lo que busco muchísimo es adaptar estos contenidos también a la cuestión de supervivencia, cuidado, autodefensa y autoorganización. Este último concepto de la complejidad me ha servido muchísimo para entender cómo se están vinculando los actores en un sistema complejo como las aulas. En principio, estoy trabajando en la Ciudad de México con una perspectiva de corte histórica
sí biográfica, pero reconocimiento hacia pasado, para no tener que trabajar con niñeces que puedan estar en este momento revictimizadas. A grandes rasgos, en la investigación estoy entendiendo que las interacciones entre la patologización, la normalización y el disciplinamiento, o sea, categorías de dominación, están poniendo en riesgo a las personas neuroqueer en el desarrollo de sus derechos de manera amplia, y que esto, con el futuro, se va generando una serie de relaciones de desigualdad, de violencia, de expulsión escolar y de negación de derechos de manera más compleja. La pregunta, insisto, que voy a presentar a continuación es una adaptada para este coloquio. Para el proceso de investigación, la pregunta está más desarrollada, hay un objetivo general, hay objetivos específicos, hay justificaciones, pero tomando en cuenta la limitación temporal, me encargué de hacerla mucho más sencilla para que todo el foro la podamos entender. Cómo las redes de personas neurodivergentes y sexodisidentes generan prácticas de autocuidado, autodefensa y resistencia frente a las violencias estructurales experimentadas en sus trayectorias escolares. Para ello, quiero identificar cómo estas redes enfrentan las violencias educativas, pero también los procesos de autodefensa, de cuidado y reconocimiento entre sí. Para mí, y es algo que también ya he desarrollado en las 250 páginas que llevo del proyecto de titulación, todo tiene que ser, al menos desde mi perspectiva, al menos en el marco de este trabajo, un tipo de investigación militante, pero sin perder de vista la intersubjetividad, la cientificidad, la relevancia del cuidado de las fuentes, la congruencia entre las herramientas conceptuales y metodológicas. Esto quiere decir que sí me he preocupado, al menos hasta el momento del proceso de investigación, de que todo lo que aparece en pantalla esté muy bien reconocido, esté muy bien situado. Hasta el momento, en el proceso de avance que llevo al día de hoy, 14 de julio, no, 15 de julio, perdón, del 2026, es ya mis capítulos conceptuales y teóricos terminados y uno de mis proyectos empíricos terminados. Eso quiere decir que llevo 4 de mis 6 capítulos completamente finalizados, y podría decir que a grandes rasgos en la parte de la cuestión teórica conceptual ya logré avanzar en tipificar y reconocer que estoy entendiendo por el sistema educativo, el sistema de salud, las estructuras de poder, insisto, desde una visión materialista para que no nos quedemos solamente en la cuestión valorativa, en la cuestión ideológica, sino también en cómo nos está afectando específicamente a las personas neuroqueer la afectación en nuestros derechos. Y por último, las narrativas sociales, porque en estas ubico una serie de relatos, de memorias, de condiciones que, como decía hace un momento, procesan una serie de acciones de patologización, de normalización y disciplinamiento sobre nuestros cuerpos. Por supuesto, esto a grandes rasgos tiene dos grandes puntos de afectación, que es la del bienestar y la de la expulsión educativa. Pero por supuesto, intento que la investigación no se quede en este punto. Como les iba mencionando, los avances de mi investigación hasta el momento son teóricos, conceptuales, documentales y de formalización del modelado basado en agentes, que es uno de mis capítulos ya terminado y que ahorita estoy solamente modificando, ajustando con la materia que llevamos en el cuarto periodo, que tiene que ver con la redefinición del modelo y de todo lo que implica su aplicación. Los 3 capítulos empíricos que voy a generar, uno de ellos es con análisis de redes, ese es uno de los pendientes, y voy a recuperar narrativas y consecuencias materiales de la dominación. En el de modelado basado en agentes, ya estoy simulando escenarios de tensión y posibles alternativas de cuidado ante posibilidades de que existan escuelas diferenciadas en número de alumnado, en número de profesorado, en tensiones de violencia lateral, y también cuando el sistema de salud es aplicado y adaptado al sistema educativo sin haber ningún tipo de mediación. Este modelado ya está terminado, solamente como les iba mencionando, estoy haciendo algunos ajustes tomando en cuenta las UCAs más actuales. Por último, el sexto capítulo que cerrará la parte empírica es investigación y acción participativa a través de tallerismo educativo, en la que busco recuperar las memorias de mis pares, personas sexodisidentes y neurodivergentes que han vivido violencias a lo largo de todo su proceso educativo. Hasta el momento he tenido 3 hallazgos teóricos preliminares que en este momento traté de resumir.
Hay muchos más, creo yo, pero en este momento solamente me quedé con 3. La violencia escolar, neuroqueer, es relacional y estructural. Eso quiere decir que no solamente tiene que ver con la interacción de las personas, sino también tiene que ver cómo los discursos y las jerarquías se van incorporando, generando redes complejas de maltrato y de violencia. Eso quiere decir que no solamente son condiciones particulares de uno a uno, sino la dominación que hay en las escuelas es la dominación, violencia y desigualdad que está en las estructuras de la sociedad. Segundo hallazgo importante, la patologización, criminalización y normalización como procesos de dominación genera puentes congruentes entre la salud funcionalista, o sea, la más tradicional y clínica, y los sistemas de educación más normalizadores. Y por último, las personas neuroqueer no somos receptoras pasivas, sino somos personas que con agencia podemos responder en términos de cuidado, de autodefensa, de reconocimiento y de generación de nuevos bloques de derechos que en la tesis llamo derechos humanos vivos. Por último, para ir terminando, pues iba diciendo, en todas las partes empíricas llevo una de las 3 avanzadas, en las partes teóricas ya está todo terminado. Aquí en el cuadro estoy resumiendo lo que acabo de mencionar y solamente me gustaría decir que pues el modelado basado en agentes fue algo que aprendí en el marco de este doctorado y que al principio sí me costó mucho trabajo porque mi formación no tiene que ver con ingeniería, matemática o informática aplicada, y por lo tanto, pues a partir de la ayuda de la inteligencia artificial, de la asesoría de mis profesores y de la creación de una aportación original, pero también recuperando datos duros estadísticos cuando los hay, porque las personas neuroqueer no son tan reconocidas en México, me ha permitido ya simular escenarios que me permiten reconocer cómo se están violentando a las personas neuroqueer. Aquí, en el esquema rápido, van a encontrar que las personas neuroqueer, que son aquellas que están en algún color, ya están viviendo ciertas reacciones en mi modelado que ya aquí puede tener una serie de indicadores. No me voy a quedar en ello porque pues, es muy poco el tiempo que tenemos, pero sí quiero decir que en lo teórico las principales aportaciones que se están generando es unir lo queer, lo neurodivergente con el esquema de derechos humanos vivo, y en lo metodológico es aplicar diferentes tipos de métodos, desde la investigación militante hasta los métodos de la complejidad, para poder desarrollar mi proceso de investigación. Y bueno, quiero agradecer muchísimo otra vez a todo el equipo docente del doctorado de la DISC, al equipo administrativo, a mis compañeras y compañeros, a mi asesor y a mi equipo colegiado que pues me ha revisado los avances de investigación. Muchas gracias. Gracias, agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, por favor, doctor Ignacio Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, estimado Vidal Manuel. Me parece muy interesante lo que nos muestra. Sobre todo, quisiera enfatizar en lo que comentabas al final de que estás utilizando NetLogo para llevar a cabo la profundización de tu investigación. Me parece muy interesante porque es algo que pocas veces se ha implementado. Entonces, ese es un punto que lo veo muy a favor de tu proceso investigativo. En cuanto a las anotaciones que yo tengo, pues igual yo quisiera hacer, ahora es que mi disclaimer antes de hacer la participación, es con base nada más en lo que yo vi en el resumen, quizás algunas cosas que vaya a observar te las tengas más en tu extenso, y bueno, si es así, toma lo que te sirva y todo va con afán de mejorar la investigación si tú crees que así es posible, ¿sale? La primera cuestión sería la delimitación del problema. En cuanto al resumen, no alcancé a ver un nivel educativo precisado, tipo de escuela, población participante, periodo o zona de estudio. Creo que sería muy bueno que lo acotaras por ahí. Reitero, quizás lo tienes, porque menciona Ciudad de México, pero aparece únicamente en un objetivo específico. Quizás checar ese aspecto. En cuanto al objeto de estudio, me parece que hay varios componentes. No sé si hayas platicado con tu asesor el poder delimitar y centrarlo más, porque rescatando un poco de lo que comentabas, veo que llevas ya bastantes cuartillas de avance. 250 son muchas, 300. Quizás ahí hacerte la sugerencia de que todo lo que no quepa en una tesis se pueda convertir en un artículo, en un capítulo de libro, etcétera, porque a mí me pasó algo parecido cuando trabajé la tesis. Entonces siempre hay que cuidar esa parte, que yo entiendo que uno se apasiona con el tema y quieres meter
y mil cosas, pero a veces no resulta tan pertinente, sobre todo para que te den términos de temporalidad. Eh, yo sugeriría, en vez de utilizar el término hipótesis, cambiarlo por supuesto de investigación. En lo que alcanza a leer, no planteas propiamente una hipótesis, pero sería bueno tener por ahí un supuesto que oriente la investigación y sobre todo más por el corte que tiene la investigación y el doctorado. Quizás revisar la alineación que hay también con el objetivo general y la pregunta, porque tu pregunta va centrada en cuanto a prácticas educativas y justicia social y el objetivo va más hacia mecanismos de autocuidado, de autodefensa. Quizás ahí nada más checar esa concordancia para que lo tengas revisado. Y en el caso de los objetivos específicos, te sugeriría, si es que no lo has checado por ahí, utilizar taxonomía de Bloom para que lo puedas ir haciendo de acuerdo a niveles, porque está por ahí promover un ejercicio de reivindicación y va más hacia una intervención o un resultado esperado. Quizás ahí pudiera sustituirse, por ejemplo, por analizar, comprender, interpretar esta cuestión. ¿Sale? Este tipo de aspectos. Por favor, me avisan para no excederme del tiempo. Muy bien. En la justificación, quizás faltaría ahí, bueno, no faltaría, mi sugerencia sería fortalecerlo de acuerdo a relevancia científica, social, educativa, etcétera. Si gustas, en lo que te envíe de retroalimentación, yo manejo un esquemita para dividir la justificación en tres grandes áreas y esa puede servir mucho para que ahí se apuntale parte del trabajo que ya lo veo por ahí esbozado, pero para que lo tengas ordenado y que se pueda hacer más sólida y alineada con lo que es el programa. En cuanto al marco conceptual, quizás agregar por ahí algunos conceptos dentro de tu marco teórico conceptual. Se esboza la parte teórica, pero dado que el tema es tan específico, creo que vendría muy bien el tener definiciones de conceptos, pero reitero, no estoy viendo yo el panorama completo, estoy viendo nada más un resumen. Si ya lo tienes contemplado, palomita de chiqueo y que no se nos pase eso. En la metodología, quizás agregar un parrafito de cómo se va a integrar el análisis documental, el análisis de redes, el modelado basado en agentes y la investigación de acción participativa, para que se cierre la pinza y de esta manera tú le puedas dar a las personas que vamos a leerte, pues estos elementos, ¿sale? Muy bien. De mi parte sería todo para no gastar más tiempo y que pueda participar la doctora Sánchez García. Gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio. Ahora continuamos con la participación de la doctora Leticia Sánchez. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues antes que nada, Emanuel, me parece que tienes un tema interesante y además creo que es poco problematizado, es poco común, ¿no? Encontrar como este tipo de problemáticas, entonces en ese sentido me parece que es relevante y lo aplaudo y bueno, todos los comentarios siempre son con la vicisitud de que los platiquen con su dirección y siempre con el afán, ¿no? De enriquecer sus investigaciones. Cuando leí el resumen me costó un poco de trabajo, tal vez es una forma en cómo está estructurado el documento, porque sentí que habían varios temas, ¿no? Por un lado, cuidados, violencia escolar, y entonces, como la forma en cómo se presentó el planteamiento del problema, me quedó como más clara ahora en el sentido de la exposición. Lo único es de que me saltó este tema de construir un modelo de reconocimiento. Justamente, y esto me parece que es importante anotarlo, se habla justamente sobre las personas neuroqueer y me queda todavía la duda de quiénes son las personas neuroqueer, ¿no? Eso justamente deriva en una problematización conceptual, ¿no? Y por otro lado epistémica, conceptual en términos de todo lo que implica la teoría de género, en términos de bueno, de las neurodivergencias, ¿no? Y cómo esa articulación. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí, en términos de sujeto teórico y en términos del sujeto, y a quienes te está refiriendo, coincidiendo con los comentarios que hacía el doctor Ignacio, quién es tu sujeto, ¿no? Y problematizarlo y enunciarlo teórica y empíricamente es lo que creo que es necesario como desarrollar, ¿no? Y también, y bueno, con ello lo que tiene que ver con, porque hablar de género como el sistema complejo, ¿no? En su complejidad es complejo, entonces, bueno, pues en ese sentido
sí hay que articularlo. Y también tenía, en ese sentido, hablando como desde tu propia experiencia y lo que nos compartes, me parece que esta cuestión de la discusión epistémica, desde dónde tú estás situado, qué es lo que te lleva a hacer la investigación y también cuál es la mirada, ¿no? A partir de lo cual, de la cual estás problematizando el tema y analizándolo, que tiene que ver con todas las teorías feministas, con todas las teorías queer, y bueno, hay toda una beta bastante importante en términos epistémicos, creo que sería como muy pertinente agregarlo, ¿no? Y bueno, ya como para finalizar, porque bueno, seguramente eso está más en extenso en tu documento, también el tema del modelo de la complejidad, y bueno, ahora que hablas de los modelos y esta cuestión como de incidencia, Em, no lo sé, o sea, no sé cómo estén presentados en términos de objetivos específicos, porque si no me da la impresión de que puede ser como una investigación con dos grandes bloques y tal vez afinar como más el puente, ¿no? O sea, sí se investigó esto, se encontró esto en términos de hallazgo y la propuesta queda como en ese sentido, ¿no? Tal vez matizarlo, perdón, matizarlo un poco más, creo que es lo que se podría como hacer. Y bueno, insistir mucho eso, cuándo, dónde y con quiénes, ¿no? ¿Quiénes son tus sujetos? ¿Dónde vas a hacer la investigación? Porque si no, pues sí, ¿no? Nos desdibujamos de hacia dónde va la investigación. Y bueno, creo que en términos, bueno, ya no sé cómo vas en términos del trabajo de campo, pero probablemente te dé para más de un capítulo empírico, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejo sobre la mesa y ya nos estarás contando con tu futura investigación y bueno, pues felicitarte, ¿no? Muchas gracias también. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora continuamos con la siguiente estudiante, que es Sandra Ortiz Ávila, que presentará su trabajo titulado El consumo de drogas en jóvenes del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, IEMS. Gracias. Carmen Cerdán. Adelante, por favor. A empezar a compartir. Me dicen, por favor, si se ve la presentación. Listo. ¿Listo? Ok. Bueno, pues, pues, de diseño. Sí, buena tarde. Mi nombre es Sandra Ortiz y voy a presentar los avances que llevo de mi proyecto de investigación que tiene que ver con el consumo de drogas en jóvenes del Instituto de Educación Media Superior, Carmen Cerdán. Sandra, presionaste presentar porque estamos viendo el diseño de diapositivas, no la presentación. A ver. ¿Ya está presentada? Listo, ya está. Sí, listo. Perfecto. Okay. Bueno, pues mi justificación se basa básicamente en datos epidemiológicos a nivel mundial y a nivel nacional, en donde se manifiesta que en los últimos años pues ha habido un incremento de drogas. En el último informe mundial de consumo de drogas se menciona que más de 300 millones de personas han consumido alguna droga alguna vez en la vida y la marihuana sigue siendo la droga de mayor impacto a nivel mundial. En el ámbito de nuestro país, cuando yo inicié el proyecto de investigación no teníamos datos actualizados. La última encuesta nacional de adicciones databa de 2016 y apenas el año pasado se presentaron los nuevos datos, lo cual tuve que hacer como una actualización y esto también tiene que ver pues con una actualización de cómo se está analizando la información que ya tengo hasta el día de hoy. Hay datos que también tengo a nivel de la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde se encuentra el plantel en el cual voy a estar trabajando este proyecto. Y también todos estos datos se han estado realizando a través de una investigación documental. ¿Por qué estudiar este problema? Pues en el ámbito de la prevención y atención del consumo de drogas, muchas de las teorías y de las investigaciones que se han realizado están abordando el problema desde enfoques reduccionistas, viendo el problema desde un ámbito de salud, de seguridad o incluso de etapa de vida. Entonces, abordar el problema desde un enfoque de la complejidad, pues me permitirá también analizar cómo pueden muchas relaciones que se gestan al interior de las personas y de los contextos emerger para poder tener incidencia en la parte del consumo de drogas. Mi investigación se está realizando en el Instituto de Educación Media Superior Carmen Cerdán, que se ubica en la alcaldía Miguel Hidalgo. Este instituto, nada más comento muy rápido, los IEMS se crearon en el año 2000
y muchos de estos planteles se generaron a partir de la movilidad de personas que viven cerca de los planteles, en donde trataron de dar una alternativa más para los jóvenes que quedaban excluidos hasta antes cuando se hacía este examen de Comipens, en donde había una puntuación para entrar como a las opciones de la UNAM o del Politécnico. Entonces muchos jóvenes tenían y tienen esta opción de continuar con sus estudios de educación media superior. Cuento ya con un planteamiento del problema en donde básicamente se está describiendo el fenómeno del consumo de drogas, hablar de qué son las adicciones, qué son las drogas, cuáles son los tipos de drogas, cuál es su impacto en el contexto escolar y ubicar cómo surge este desequilibrio de las personas que consumen, hablando de jóvenes, tanto a nivel colectivo como individual. También en el planteamiento del problema, pues hablo más extensamente de la importancia que tiene el espacio en donde se ubica este plantel educativo. Se ubica en la colonia argentina, una colonia con alta densidad delictiva y con un contexto económico de mucha precariedad. A lo largo de las UCAS que he llevado a cabo, me permitió establecer este esquema de Ishikawa, en donde justamente se han analizado las causas raíz y viendo este problema no nada más desde un enfoque reduccionista, sino tratar de explicar toda la parte cultural, los factores familiares, incluso los medios de comunicación, su incidencia que tienen los jóvenes y sobre todo en esta parte como de identidad que promueve el consumo. Hasta el momento llevamos con el comité que me está apoyando en dirigir este proyecto, definidas como estas categorías de investigación que tiene que ver con el consumo de drogas, con el concepto de juventudes, el modelo socioeducativo y la desigualdad social. Ya tengo definido un objetivo general que básicamente se ha establecido para contribuir con un análisis de la complejidad del consumo de drogas en jóvenes, que nos incorpore información sobre esta interrelación que yo les mencionaba de los factores individuales, familiares, escolares o comunitarios, y se han definido 4 objetivos específicos que tienen que ver con analizar los patrones de consumo de drogas, proponer estrategias interdisciplinarias y también favorecer la participación de los jóvenes para que ellos también puedan generar propuestas de intervención. Se ha definido ya una hipótesis que también está, aunada a toda esta parte de la causalidad que tiene el problema de consumo de drogas y las intervenciones que se pueden hacer para generar y reorganizar este sistema. Estoy viendo como el problema de la escuela y el consumo como un sistema en donde emergen las relaciones de los jóvenes, los docentes y los padres de familia y también con el impacto que tiene la comunidad cercana. La pregunta de investigación está situada en cómo interactúan los factores biológicos, psicológicos, sociales y económicos en la emergencia de estos patrones y de qué manera cambios emancipatorios en el entorno pueden generar efectos positivos en el patrón de consumo de drogas. Ya se definió un diseño metodológico que está basado en investigación-acción participativa con métodos mixtos, cuantitativos y cualitativos, tratando de incorporar una metodología horizontal a través de estrategias semiestructuradas, un grupo focal y una estrategia de una técnica de fotovoz que se va a trabajar con los jóvenes. Con los jóvenes, hasta el momento, está ya definida esta estrategia de fotovoz. He tenido dificultades porque el James atravesó una huelga y no me ha permitido concretar esta actividad que para mí es la más importante de trabajo con la población de juventudes. Y está basada prácticamente en que a través de la fotografía podamos de una manera narrativa y reflexiva tener el punto de vista de las juventudes de la escuela. Lo que sí he podido hacer es aplicar un instrumento cuantitativo, por sus siglas en inglés se llama DUSI, con 104 reactivos en donde se miden factores psicosociales y algo importante, el uso de sustancias. Tengo ya la aplicación de 153 instrumentos, los cuales ya se analizaron. Aquí muestro de una manera muy sintética cuáles han sido como los resultados. En el trabajo que tengo desarrollado ya se han empezado a dar como explicaciones y hacer triangulaciones con esta información. Y manejé aquí como en rojito los datos que han sobresalido. Tengo la información tanto de turno matutino como vespertino, y sí hay diferencias que tienen que ver con el turno en que estudian los jóvenes. También
En este instrumento se pudo ya tener información de malestar emocional, en donde también destaca mucho la cuestión de salud mental y de las relaciones familiares que presentan los jóvenes a través de ese instrumento. Para el personal docente, apenas la semana pasada concluí 4 entrevistas semiestructuradas, ya se cuenta con ellas. Se entrevistó al psicólogo, a la médico, a la directora de la escuela y a un docente, y con estas entrevistas pues ya después estaría haciendo el análisis de la información. Con madres y padres de familia está pendiente hacer el grupo focal, igual que el Photobox, que seguramente en el mes de septiembre ya tengo pactado con la escuela. En cuanto inicie el nuevo semestre, estaré yo trabajando estas 2 actividades. Y también estoy incorporando un análisis de modelos a través de NetLogo. Tengo un primer esbozo. Lo que me interesa saber es cómo emergen a lo mejor estas agrupaciones de consumo de drogas en el colegio a partir de las interacciones que hay los jóvenes con los pares, con la familia, con la escuela y la comunidad. Al terminar la UCA, que estamos ya concluyendo, que también tiene que ver con el diseño de modelos, seguramente esta información estará más precisa y se podrá sistematizar. Lo que quiero es triangular los resultados del método cualitativo, cuantitativo con esta parte del modelo. Y bueno, finalmente, pues he concluido hasta ahorita que desde la complejidad el consumo de drogas es un sistema dinámico, no lineal. Esto se está también trabajando y desarrollando en un capítulo. Lo que me ha dicho mi comité es que con la información que ya tengo desarrollada podría estar hablando de que el primer artículo que se va a hacer para poder titularme tendría que incluir toda esta parte teórica y el análisis que ya tengo a nivel documental y cuantitativo. Y tal vez en el segundo artículo tendría yo que estar dando la respuesta de esta triangulación del modelo de NetLogo con toda la parte cualitativa, ¿no? Y bueno, creo que algo importante que se ha destacado y que he trabajado con mi comité es que desde la teoría de sistemas complejos se debe de considerar que los jóvenes son parte de un sistema, como lo mencionaba anteriormente, y que debemos de considerar todos los factores que involucran el consumo. No podríamos hablar de que el consumo nada más se puede decir que es por la etapa de vida, por el tipo de contexto, sino hacer un análisis integral y que esta investigación contribuya para poder dar información y una mirada de cómo se puede abordar el consumo de drogas actualmente, pero desde un nuevo paradigma. Y bueno, pues hasta ahí. Muchas gracias. Creo que fui como muy concreta. Voy a dejar de compartir. Evidentemente hay una información más amplia, pero por el tiempo traté de ser como muy puntual en los puntos más importantes de lo que llego hasta el día de hoy. De acuerdo. Muchas gracias por la presentación, Sandra. Comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, por favor, doctor Ignacio Moreno. Muchas gracias, muy amable. Felicidades por la presentación, estimada Sandra. Quisiera hacer algunos comentarios en términos de lo que he visto, que bueno, comenzaré desde el final. No había, bueno, creo que no está mencionado en el resumen lo de el uso de NetLogo, pero me parece interesante que lo estés utilizando. Y en ese sentido, comenzando un tanto desde la última diapositiva, hay que puntualizar lo que comentas de la afirmación desde la complejidad. ¿Cuál de las vertientes de la complejidad? ¿Sabes? Para ponerlo por ahí bien especificado. Ya escuché que hablabas de sistemas complejos al final, pero te lo recomiendo para que blindes esa parte, no nada más decir complejidad abiertamente, porque como ya lo sabes, puede haber pensamiento complejo, ciencias de la complejidad, sistemas adaptativos complejos, teorías de sistemas complejos, no se puede haber muchas vertientes, entonces tener eso por ahí especificado será bueno. Me parece que en términos del problema de investigación sería bueno ahí clarificar entre consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales porque tienen características, efectos y marcos normativos distintos. Quizás agregarlo por ahí en el documento si es que no lo tienes ya. En términos de peccata minuta y cuestiones más de forma, hay que cuidar de repente por ahí algunas cosillas de errores de dedo, ¿sale? Vi que de repente en la presentación decía hipótesis. Y, por ejemplo, en la pregunta aparece IESM y en el resto del documento aparece IEMS. Sé que son detallitos bien pequeños, pero consideré
pertinente comentártelos ahorita que estamos por acá tratando de que se puedan hacer mejoras, ¿sale? En la pregunta de investigación veo que ahí hay una explicación causal, pero también hay intervención. Yo diría que tengas una pregunta principal sobre la interacción de factores y ahí le cortas, y otra pregunta secundaria sobre las posibles estrategias de intervención, porque yo de esa pregunta general que vi sacaría dos. Igual coméntalo, como ya lo decía la doctora Sánchez, con tus directores y tu comité, pero me dio esa impresión, ¿sale? Hay que precisar que no me quedó muy claro, quizás sí lo tienes por ahí, el concepto de cambios emancipatorios, características, actores, alcance y forma de observación. En términos de la hipótesis, bueno, es que yo siempre les pido que sean supuestos, sobre todo por el área que es social, y esa afirmación que se hace sobre la disminución del consumo mediante intervenciones requiere implementación y evaluación. Si eso no va a ocurrir, si no vas a hacer eso, yo diría que debe formularse como supuesto, eso resuelve el asunto, ¿sale? Hay algún temita con los objetivos. El objetivo general busca comprender y prevenir, y dos objetivos específicos plantean proponer intervenciones. Hay que definir ahí si el estudio va a ser diagnóstico o si va a ser de intervención, que no me quedó muy claro, quizás tú ya lo tienes bien definido, nada más estoy comentando mi impresión. Y yo diría que esos dos objetivos específicos del final pueden integrarse en uno que vaya orientado al diseño participativo de estrategias preventivas. Veía que mencionabas algo de fotovoz desde la complejidad, eso me causó duda porque no pude ver con la información del resumen, que sé que es muy acotada, cómo entra ahí la parte de complejidad. Y ya para terminar, evitar afirmar que la hipótesis está confirmada. Hablar de resultados preliminares, pero todavía no tienes la triangulación ya terminada. Entonces, dejarlo como indicios, ¿sale? Nada más por una cuestión de pertinencia y uso del lenguaje, y se puede fortalecer el marco conceptual, quizás si no está ya hecho por ahí, definir un sistema complejo adaptativo, emergencia, no linealidad, alimentación, desde dónde vamos a entender, ¿sale? Y lo que comentaba, redacción y puntuación y algunos errorcitos de dedo que por ahí pueden mejorarse y que sin duda podrás intervenir rápidamente. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora continuamos con la doctora Leticia Sánchez. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues nada, comentar eso, que siempre son comentarios para enriquecer sus trabajos, ¿no? Y siempre pues dejar a reserva de lo que platican con su dirección. Bueno, coincido con el doctor Ignacio, ¿no? En cuanto a algunos aspectos, en cuanto a puntuación y estructura. A mí me hizo ruido justamente en términos de, bueno, inicialmente el objetivo, sí me parece que hay un desfase en términos del objetivo general y los objetivos específicos, porque si bien se plantean esto de las estrategias interdisciplinarias y acciones, me cuesta trabajo hilar sobre todo estos factores individuales, familiares, escolares, comunitarios y estructurales, que son muchísimos, ¿no? Y abajo, por otro lado, se habla de en el segundo objetivo específico, de los factores biológicos, psicológicos, sociales y económicos. Entonces, entiendo la interrelación, pero aún así son conceptos muy abstractos y difíciles como de aterrizar o comprender, ¿no? Porque ¿qué de todo eso? ¿Qué de lo individual? Entonces, o sea, yo generalmente la forma en cómo trabajo con mis estudiantes es que, pues, o sea, tomen su concepto medular, ¿no? Y eso lo desarrollen en un objetivo específico para que tenga, pues, este diálogo más armónico. Y también me hizo justamente ruido la hipótesis. ¿Dónde está la hipótesis? Que justamente, ¿no? Ya sabemos estas cuestiones de que el consumo de drogas no es una causalidad lineal, ¿no? Y hay factores biológicos, psicológicos, familiares, escolares, comunes. Eso ya lo ha dicho la literatura. ¿Qué es lo que tú supones que vas a encontrar en el contexto de las juventudes en la escuela, en la IES de Aquiles Cerdán, me parece que, Carmen Cerdán? Entonces, hacia allá va la hipótesis, ¿no? Porque lo demás ya es algo que la literatura ha dicho. Entonces, eso me parece que es importante también atenderlo.
Y bueno, en términos teórico-conceptuales, y que es importante, hay una tesis de Karen Díaz, que la verdad es una tesis súper bien hecha, de licenciatura además, que ella retoma aspectos de la teoría de la complejidad. Fue asesorada por Florence Rosenberg, que también es como una investigadora que maneja muy bien esta vertiente. La tesis es de la ENA. Y justamente ella profundiza en el consumo problemático de sustancias de las mujeres. Entonces, algo que me parece importante ya incorporar en tu investigación es la perspectiva de género. Uno, porque es diferenciado, ¿no? El consumo que hay entre mujeres y, bueno, jóvenes, niñas, jóvenes, perdón, mujeres y jóvenes hombres, ¿no? Varones y seguramente la diversidad sexogenérica también. Em, pero bueno, o sea, en términos de género, por lo menos desde esa perspectiva, ¿no? Hay importantes diferencias. Y por otro lado, que hablas del consumo de drogas, pero ¿qué tipo de consumo problemático? O sea, como esa cuestión conceptual también es importante definirla, ¿no? Justamente para aterrizarla, y también teóricamente qué se entiende por estas juventudes, ¿no? Que bueno, ya nos contaste en términos de campo y que no estaba en el resumen, entonces me alegró mucho escucharlo cuando nos estabas contando sobre la institución, sobre las juventudes que están ahí. Y en términos conceptuales, ¿qué implican esas juventudes? Porque hay un tema etario, ¿no? Y hay un tema de clase, ¿no? Bastante evidente, y no sé incluso si racializado también. Entonces, esa intersección de esas categorías en tanto las juventudes que se están, de las cuales específicamente nos estás hablando, con base en lo que nos comentaste de esta IES en la alcaldía Miguel Hidalgo, que además la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿no? El contexto y bueno, esta ventana, esta ventana, ¿no? Del contexto también me parece que es relevante para comprender la intersección de esas categorías. Em, sí, y bueno, pues también, ¿no? O sea, hay algunos conceptos que seguramente están desarrollados, ¿no? Bourdieu y todo el tema de la estigmatización y bueno, eso principalmente, y bueno, especificar sobre los diferentes tipos de consumo, justamente para entender, ¿no? A cuál te estás refiriendo. Y bueno, pues nada, en general creo que esas son los comentarios y bueno, pues reconocer, ¿no? Todo el trabajo hecho junto con tu dirección y tu comité. Sí, muchísimas gracias, doctor Ignacio, doctora Leticia. Tomo en cuenta todos los comentarios que, como bien mencionan, pues son para sumar y mejorar el trabajo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctora Leticia. Continuamos con la tercera estudiante. Y bueno, antes de continuar, ¿les parece bien si en la siguiente ronda de retroalimentación cambiamos el orden? Primero la doctora Leticia y después el doctor. De acuerdo, muy amables, gracias. Bien, a continuación, Judith Rivera Baños presentará su trabajo titulado Entrelazamientos familiares, sociales y subjetivos en las conductas suicidas adolescentes en México, una visión multidimensional. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, estimados presentes, compañeras y compañeros. Bien, como ya mencionaban, mi trabajo pues habla justamente acerca de este entrelazamiento que hay en diversas dimensiones familiares, sociales y subjetivas que se entrelazan para configurar conductas suicidas en adolescentes en México. Partiendo de este primer título, quisiera hablarles un poco sobre el planteamiento del problema y el porqué de este trabajo. Vamos a ver entonces que estas interacciones de factores, como ya mencionaba, que han sido asociadas hacia el suicidio en la adolescencia, sobre todo en el oriente del Estado de México, durante el periodo 2020 a 2025, bueno, pues es mi objeto principal de atención. Porque en la década reciente pues, se han diseñado diversas intervenciones que van principalmente desde enfoques clínicos, que pretenden disminuir como tal la conducta suicida en estos adolescentes. Sin embargo, en los últimos años pues, se han visto en las estadísticas que van en aumento. De acuerdo con el INEGI, en el último
dato que se tiene del 2024, pues se ha registrado un total de 8.856 muertes por suicidio, de las cuales tenemos un porcentaje del 2%, es decir, 177 personas más o menos, que corresponden a un rango de edad entre 10 y 14 años, es decir, una primera fase de parte de la adolescencia, mientras que el 10.2, es decir, un número todavía mayor considerado, que corresponde a 903 jóvenes más o menos entre 15 y 29 años, pues han perdido la vida justamente por suicidio. Estos datos pues van configurando una problemática evidentemente de salud pública que se está situando justamente en espacios en donde vamos viendo que convergen estas condiciones estructurales, estas condiciones dinámicas familiares y experiencias que se van relacionando pues, como tal con precariedad económica, acceso limitado a servicios de salud mental, presión social, digital, entornos familiares, entre otras, ¿no? Y que son reforzadas también pues por elementos culturales como el estigma, el silenciamiento del suicidio, lo cual va dificultando su comprensión y sobre todo su atención oportuna. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo se centra en analizar la configuración del sistema complejo que articulan las dimensiones familiares, sociales, subjetivas, que son vinculadas con estas conductas suicidas en adolescentes, principalmente de 14 a 17 años, del oriente del Estado de México, identificando las relaciones de interdependencia e interdefinición que configuran procesos de riesgo, protección y reorganización del sistema para construir una explicación sistemática. De aquí se derivan 4 objetivos específicos que terminan en un quinto para poder llegar a una construcción de un modelo explicativo. El primer objetivo, bueno, nos habla sobre delimitar el sistema complejo de estudio. Esto es mediante la identificación de componentes, niveles de organización, los límites y condiciones de contorno que van interviniendo en esta configuración de conductas suicidas en adolescentes desde una perspectiva más interdisciplinaria. El segundo objetivo es analizar críticamente la producción científica nacional e incluso internacional sobre las conductas suicidas adolescentes con el fin de identificar cuáles son las principales perspectivas teóricas, metodológicas e incluso explicativas, así como los vacíos de conocimiento que pudieran existir que justifican una aproximación desde la teoría de los sistemas complejos. El tercero es analizar las relaciones entre las dimensiones familiares, sociales y subjetivas para identificar cómo intervienen las trayectorias en las conductas suicidas adolescentes, identificando las configuraciones emergentes que producen condiciones de vulnerabilidad, protección y resiliencia, para entonces poder interpretar un poco los procesos mediante los cuales estas configuraciones del sistema complejo se estructuran, desestructuran y reorganizan en diferentes niveles, considerando la interacción entre los contextos tanto familiares, comunitarios, institucionales y socioculturales, lo que se espera permita construir un modelo explicativo interdisciplinario que represente las relaciones, estos procesos emergentes, mecanismos de organización del sistema complejo asociado a estas conductas suicidas en adolescentes, integrando los distintos niveles de análisis en una explicación sistémica del fenómeno. De aquí se desprende la pregunta de investigación que se centra en cómo se articulan las distintas dimensiones, tanto familiares, sociales, subjetivas o culturales, para producir ciertas trayectorias de riesgo suicida en adolescentes del oriente del Estado de México. La justificación, bueno, la dividí en dos, la justificación social y la justificación metodológica. Y la justificación social, bueno, pues estamos viendo esta necesidad de comprender el suicidio adolescente desde una visión más integradora y compleja, que permite identificar y analizar los entrelazamientos entre estas dimensiones, tanto familiares, sociales y subjetivas, que contribuyen a visibilizar los procesos relacionales que sostienen estas trayectorias de vulnerabilidad y también de protección en estos adolescentes. Esta perspectiva se va a fundamentar principalmente en la teoría de la complejidad propuesta por Edgar Morin, que va a permitir abordar este fenómeno como una construcción multidimensional y dinámica e interdependiente, en la que convergen diversos factores estructurales, vinculares y personales. En cuanto a la justificación metodológica, bueno, se retoman 3 grandes
puntos, que la primera es la perspectiva de la teoría de los sistemas complejos, propuesta por Rolando García del 2006. Se va a complementar por el enfoque de sistemas adaptativos complejos, SAC, que fue desarrollado por Lara Rosano, Gallardo y Almanza en el 2021. Y estos enfoques convergen para poder comprender estos problemas sociales como sistemas más abiertos, dinámicos, no lineales y multidimensionales. Y la explicación aquí, bueno, pues requiere construir las relaciones entre sus componentes antes de analizar los elementos aislados. Y ya acotándolo a nuestro tema, nos va a permitir comprender el suicidio adolescente como un fenómeno dinámico, abierto y relacional, y buscar trascender como tal los enfoques centrados entre estos factores que han sido aislados para poder contribuir a una construcción de un modelo explicativo que permita orientar estrategias de prevención e intervención más acordes a la complejidad del problema. En cuanto a la metodología, entonces nos quedaría un diseño mixto de tipo secuencial explicativo para poder integrar los datos cuantitativos y cualitativos y ofrecer una comprensión más profunda del fenómeno, y no responde como tal a una lógica de triangulación de variables, sino más bien se pretende hacer una reconstrucción progresiva del sistema complejo de estudio. Se va a hacer una revisión documental utilizando la metodología PRISMA para poder cumplir con esta búsqueda de la cual hablábamos, y propiamente el abordaje desde la complejidad decíamos que se retoma desde tres grandes perspectivas. El primero, el pensamiento complejo de Morin, que nos dice que la realidad no puede comprenderse fragmentándolo en partes aisladas, sino estudiarse considerando las múltiples relaciones que van a construir el todo. Y entonces, hablando del suicidio propiamente, se va a concebir como un fenómeno multidimensional, interdependiente e incierto. En cuanto a la teoría de los sistemas complejos, propuesta por Rolando García, vamos a ver que los problemas sociales complejos deben estudiarse mediante la reconstrucción del sistema que los produce y no mediante análisis aislados de los componentes. Y hablando sobre nuestro tema, se pretende construir el sistema social complejo, identificando componentes, relaciones y los niveles de autoorganización. Finalmente, en el enfoque de los sistemas adaptativos complejos, el SAC, aquí nos menciona que los sistemas sociales cambian continuamente porque los actores aprenden, se adaptan, modifican sus relaciones en respuesta a condiciones del entorno. Por lo tanto, se pretende analizar el proceso de adaptación, retroalimentación, autoorganización y emergencia para entonces poder comprender la dinámica como tal del fenómeno. Las fases, bueno, la investigación, decíamos, se centra en 4 fases para terminar en una integración. La primera, pues, es la construcción conceptual del sistema, identificando como tal agentes, niveles, condiciones de entorno con las configuraciones descritas en la literatura. La segunda fase es la reconstrucción empírica del sistema, haciendo la revisión sistemática de la literatura. En la tercera ya es aplicada, en donde se pretende obtener la evidencia empírica que permita comprender estas interacciones en los distintos componentes del sistema, y se van a realizar entrevistas de profundidad y a grupos focales. La cuarta es construir ahora sí un modelo explicativo del sistema social complejo asociado a estas conductas suicidas de adolescentes, para lo cual se va a hacer un análisis que buscará comprender cómo las interacciones se van dando entre los distintos actores y generan estos estados de vulnerabilidad y de protección, y a su vez de protección del sistema, para entonces hacer una integración y generación de orientaciones para la prevención e intervención a partir de la comprensión sistémica del fenómeno. Bien, lo que se ha desarrollado entonces hasta el día de hoy es el microanálisis sintético, en donde ya se hizo un esquema de Ishikawa, en donde vamos observando cuáles son estos factores, estos principales factores que van interrelacionándose para ir configurando como tal estas dimensiones y estas trayectorias de riesgo, los factores familiares, políticos, culturales, económicos, sociales y también de tipo educativo, para llegar a lo que es una primera aproximación de un modelo ecológico, en donde vamos viendo que nuestro microsistema está compuesto por las adolescencias, y de ahí se va abriendo hacia el mesosistema, que en donde ya están las primeras áreas en donde va interactuando, como la familia, amigos, comunidades, profesores, el contexto, para ir abriéndolo hacia redes de apoyo, servicios de salud, la situación económica, sistema educativo y familiar, y terminamos en el macrosistema con políticas públicas, cultura y tradiciones. Bien, agradezco mucho su atención, creo que terminé en buen tiempo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Judith. Bien, comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, por favor, doctora Leticia. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues comentar lo mismo que con todas con Sandra, con Emanuel, que pues siempre es con los comentarios con afán de enriquecer sus investigaciones y la reserva de lo que se decida con tu dirección y comité, ¿no? Me parece que es un tema importante, relevante y además en términos de lo que implica el suicidio en el contexto contemporáneo, bueno, pues más que relevante, ¿no? Lo que quisiera hacer énfasis es de que estás hablando del oriente del Estado de México, entonces insisto muchísimo en el contexto, o sea, porque nos habla sobre la precariedad económica, el acceso ilimitado a servicios de salud mental, etcétera, pero todavía no nos trasladas al lugar, o sea, además son lugares muy precarizados, ¿no? Y que están atravesadas como por una pauperización y una desigualdad que no se alcanza a ver justamente tanto en el contexto como en las juventudes, si estás hablando de las juventudes, ¿no? De las adolescencias, que además, bueno, es un concepto también, ¿no? Que implica ser adolescente, juventud. Entonces, bueno, eso en términos conceptuales hay que matizar, pero también esto, ¿no? O sea, este contexto donde se está dando este problema, ¿no? Y justamente, o sea, sí entiendo que hay un tema estadístico, pero ¿qué es lo que les está pasando día a día? Que justamente, ¿no? Les lleva a tomar como a tomar o a suicidarse, que también, ¿no? El tema del suicidio en términos bioéticos, en términos filosóficos, es todo un tema, ¿no? Sí, es una decisión, sí, o sea, esa conceptualización también de lo que implica el suicidio y además, ¿no? En términos de adolescencia, me parece que también en términos teórico-conceptuales hay que mencionarlo, ¿no? Hay que revisarlo. Y me parece que en términos de tus preguntas y objetivos a mí me cuesta trabajo identificar qué es lo que quieres investigar, ¿no? Porque sí entiendo que partimos del sistema adaptativo complejo, pero ¿qué es lo que vas a investigar usando justamente la teoría de la complejidad, ¿no? O este marco. Por un lado, hablas de las configuraciones sociosubjetivas. Bueno, ¿qué es este concepto, no? Si este es tu concepto medular, hay que definir qué es una configuración sociosubjetiva. Y en términos de los específicos, más bien son tareas lo que hay ahí, ¿no? En todas las investigaciones hay estados del arte, hay cuestiones teóricas, ¿no? Pero ¿qué? O sea, ¿qué es lo que en términos específicos va a ayudar a alcanzar ese objetivo general? Entonces, eso más bien pensaría que a partir de tu concepto medular, caracterizando las dimensiones, puede entrar en diálogo con tus objetivos específicos. Y también encontré o bueno, me hizo un cortocircuito que por un lado hables de las configuraciones sociosubjetivas y en la pregunta esté la trayectoria de riesgo suicida, ¿no? Porque entonces entenderíamos que la configuración subjetiva es derivada de la trayectoria, o sea, como que hay un cortocircuito que se resolvería en términos de que nos expliques conceptualmente qué estás entendiendo por una o por otra, cuáles son sus dimensiones y si más bien las trayectorias de riesgo suicida es tu metodología, ¿no? Es tu concepto metodológico, más allá de lo que, entonces la pregunta tendría que ir relacionada con lo que es esta configuración sociosubjetiva del suicidio, ¿no? Eso creo que tendría que quedar más conceptualmente claro en términos del planteamiento del problema. Y por otro lado, también, bueno, en términos metodológicos, insisto, bueno, el oriente del Estado de México también, ¿a qué municipios te está refiriendo? O sea, es gigante, ¿no? El Estado de México y el oriente. Entonces, esa parte de lo empírico es lo que me está haciendo un poco de cortocircuito. Y bueno, si bien estás hablando del Estado de México, hay que revisar todos los modelos que tienen los centros de integración juvenil, ¿no? Y que han trabajado justamente con aspectos problemáticos que tienen que ver con adicciones y con justamente, ¿no? Este tema de conductas suicidas. Y tienen un trabajo súper relevante y súper bien hecho en términos pues, de incidencia, ¿no? Entonces creo que es importante mencionarlo. Bueno, o echar una miradita qué es lo que ya han hecho, ¿no? En términos de incidencia para entrar en diálogo y justamente esta cuestión de la complejidad esté ya pues rebotando, ¿no? Con esta realidad empírica. Y también en términos del documento, seguramente tu proyecto, tu investigación está diferente, pero sí me hizo ruido esto de que en el último párrafo mencionaras algo de que
el suicidio no es individual desde una perspectiva clínica, pero eso ya lo dijo Durkheim desde hace muchísimos años, ¿no? Más bien que es lo que tú estás abonando ahora en términos de que todo eso ya se ha dicho, pero que es con lo que vas a contribuir, que me parece que además justamente con la población que estás trabajando y haciendo un poco eco, lo mismo que con Sandra, o sea, es importante esta dimensión de la interseccionalidad, qué está pasando con la clase, qué está pasando con la racialización, qué está pasando con la edad, cómo se está comprendiendo la juventud en el Estado de México, en estos municipios, es importante también considerarlo. Y bueno, finalmente entiendo lo del modelo ecológico, aunque a veces la forma en cómo se presenta parecería que hay como líneas, bueno, o sea, entiendo que es un modelo analítico justamente que pretende organizar lo micro, meso y macro, pero justamente, ¿no? O sea, como que las fronteras en lo empírico son más difusas. Entonces hay otros modelos, por ejemplo, algunos que han hecho mujeres indígenas como la CONAMI, que ellas lo que hacen es verlo en espiral, ¿no? Y cómo se conectan los distintos niveles, los unos como los unos con otros, ¿no? Justamente para encontrar esa articulación o esa relación sin que se vea como tan, o sea, justamente, ¿no? Como en crítica a este modelo ecológico, que es muy bueno, incluso yo lo he ocupado también, pero valdría, o sea, como que sería bueno también, ¿no? Como indagar en esas otras perspectivas a propósito de la interseccionalidad, para pues justamente, pues enriquecer y robustecer el trabajo que además por más que es más que necesario, ¿no? Y bueno, faltó contextualizar también si es en el periodo contemporáneo, cuándo, dónde, el periodo, porque además lo que está pasando en el Estado de México y en estos contextos contemporáneos en términos de un montón de cosas, tampoco es menor, ¿no? Entonces eso, pues creo que en términos de contexto y de tu planteamiento podría enunciarse con más potencia. Y bueno, con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctora Leticia. Ahora continuamos con el doctor Ignacio Moreno. Adelante, por favor. Muchas gracias. Concuerdo con varias cosas que ha mencionado la doctora Sánchez García y de igual manera comentar que la intervención va nada más en sentido de buscar mejorar algunas cosas y no es que están ya incluidas. La maestra Rivera ha entregado muy buenos trabajos en la UCA y acá veo también el reflejo de eso. Hay varias cosas que me gustaron mucho, el uso de los esquemas Ishikawa y algunos otros. Para mí resultan muy bueno tenerlos por ahí. En términos de posibles mejoras, concuerdo con la delimitación, sobre todo para definir el oriente del Estado de México. Acá me pasa algo muy similar porque tienen su casa en Michoacán y acá decimos frecuentemente la región Ciénega. Pero la región Ciénega, ¿según quién? Según la delimitación geográfica, según la delimitación administrativa, según la delimitación coloquial. Entonces sí hay que especificarla, ¿sale? Eso tengo por ahí contemplado. Con los porcentajes que está citando, nada más una notita o hacer la aclaración si corresponde al total nacional, explicar su relación específica con la población adolescente. Me pasó lo mismo con los conceptos, que quizás los tienes en el documento en extenso, definir con precisión, ideación, autolesión, planeación, intento, suicidio, que no vayan a ser considerados como equivalentes. Y hay algo que también comparto con la doctora, hay que evitar las afirmaciones reduccionistas inversas. Hay una aquí dice, señalar que las conductas suicidas no se explican exclusivamente por trastornos individuales, en lugar de descartar por completo su posible participación, ¿sale? O sea, hay que considerarlas, pero no descartarlas por completo. En la cuestión del marco teórico, agregar para qué va a servir cada cosa, ¿sale? ¿Cuál va a ser la función específica de cada enfoque? En términos de la unidad de análisis, sí lo vi por acá ya esbozado, se trata de adolescentes, trayectorias de riesgo, pero ahí es donde me entra la duda, trayectorias de riesgo, configuraciones relacionales, instituciones o redes de apoyo, por cuál va a ser, ¿sale? Para que no quede tan amplio. En la cuestión de los objetivos y la pregunta, valdría la pena alinearlas porque el objetivo general habla de trayectorias de protección y autoorganización y la pregunta central se concentra en el riesgo. Hay que checar ahí, quizás sería bueno agregar protección y reorganización. En la metodología me llamó la atención porque pudiera interpretarse como una contradicción metodológica algo que hay ahí, porque dice tu texto, el objetivo no es reconstruir patrones de interdependencia.
aunque necesariamente esa reconstrucción se necesita para el enfoque complejo, porque también indica que se establecerán relaciones causales lineales, lo cual contradice el planteamiento teórico. Para tener esas relaciones causales lineales hay que reconstruir sus patrones para poder identificar, ¿sabes? Entonces ahí cuidadillo con eso para que no te vayas a meter tú sola el pie. Y por acá, instrumentos y muestra. Y no sé si ya lo tengas en tu extenso, pero mencionar escalas, procedimiento de muestreo, número estimado de participantes y la dimensión ética también con esta parte, que es con lo que ya finalizaría, ¿sale? Sobre todo que tengas documentos donde esté consentimiento y asentimiento informado, la misma confidencialidad también para el estudio, porque es un tema muy delicado. Acompañamiento, y bueno, esto va de la mano con una técnica, porque hablas de grupos focales. Yo personalmente creo que debido a la sensibilidad del tema, no creo que sea la más adecuada. Yo creo que en un contexto grupal no puede en ocasiones haber tanta apertura, y yo iría más por entrevistas individuales, porque estas pueden ofrecer mayor protección en términos de la percepción que puedan tener las personas, sobre todo por la temática. Igual tú considéralo y platícalo con tu director y con tu comité. Y en el alcance de Prisma, me gusta mucho que has mencionado la metodología Prisma para sistematizar la revisión. Además, incluir, si no están ya por ahí, criterios de inclusión, exclusión, evaluación de calidad y estrategia de síntesis de resultados, ¿vale? Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Ahora continuamos con la última participante, que es Alejandra León de la Barra Argüelles. Presentará su trabajo titulado Mirada compleja de representaciones, afectos e identidades en infancias de la Ciudad de México. Comparación entre calle, institución pública y privada. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí están viendo ya, ¿verdad? Presiona presentar, estimada Alejandra. Ahí. Sí, permítanme un segundito. Listo, ahí está. Okay. Excelente, gracias. Bueno, entonces voy a presentar mi proyecto. Ya dijeron el título, de una mirada compleja del impacto de las representaciones sociales, vínculos afectivos y las emociones en historias de vida y procesos identitarios de niños, niñas y adolescentes en situación de calle en la Ciudad de México. Comparación entre habitar la calle, estar en una institución pública y en una institución privada. Mi directora de trabajo terminal es la doctora Mónica Islas Flores, también antropóloga social, y el comité asesor lo conforman la doctora Estela Roselo Soberón y el doctor Hugo Antonio García Marín Hernández. Y bueno, la pregunta de investigación, me veo en la misma situación que mis compañeros, tratando de condensar todo como para presentarles lo esencial del proyecto. ¿Cómo emergen y se co-construyen las identidades de niños, niñas y adolescentes en situación de calle a partir del tejido entre sus historias de vida, el plano emocional vincular y las representaciones sociales de agentes más próximos en 3 situaciones diferentes en la Ciudad de México? Los que habitan en la calle, los que se encuentran en una institución gubernamental, que en este caso sería el DIF, o una institución privada, que sería étnica. Los objetivos específicos son 5: analizar las historias de vida de niños, niñas, adolescentes en situación de calle, identificando las narrativas personales que configuran sus trayectorias y experiencias de exclusión e inclusión. Comprender las dinámicas de interacción entre las narrativas de esta población y las representaciones sociales de los otros, a fin de comprender los procesos de co-construcción de identidades emergentes. La tercera es identificar prácticas de resistencia, adaptación y resignificación que estos menores desarrollan frente a discursos y acciones institucionales como formas de agencia en la construcción de sus identidades. La cuarta es desentrañar las dinámicas emocionales que subyacen a las identidades de resistencia y a los vínculos de apego, analizando la tensión entre estas y las representaciones sociales e institucionales que atraviesan su trayectoria de vida. Y por último, explorar las implicaciones sociales y políticas de estas identidades emergentes en el marco de la complejidad, considerando cómo se articulan con procesos más amplios de exclusión, marginalidad y derechos humanos. Igual, presento el esquema de Ishikawa para presentar los factores que me llevan a preguntarme esto. El factor político normativo, igual desde Bronfenbrenner, de la ecología, bioecología,
El macrosistema, hablando del etiquetamiento restrictivo de niños, niñas, adolescentes en situación de calle, el adultocentrismo, políticas de control, el ADN fallido que habla Makowski. Microsistema, el factor relacional subjetivo, la fractura del tejido social primario, violencias, carencia de soportes vinculares, consumo de sustancias. El cronosistema del factor temporal histórico, los puntos de bifurcación entre el pasado, presente y futuro, los eventos críticos en sus historias de vida y el impacto en la subjetividad. Y acá abajo el factor territorial económico, la fragmentación y segregación urbana, asimetría de recursos, la limpieza social, ¿no? Y por la presión vecinal. Y acá, permítanme tantito, sí, el factor simbólico comunicativo, que tiene que ver con las representaciones sociales que se pueden conceptualizar como la víctima o la criminalización de esta población, el lenguaje estigmatizante y la invisibilización, y el exosistema, que tiene que ver con, que acá faltan todavía condiciones laborales, la infraestructura, redes de apoyo y toda la cuestión que rodea esta problemática. Y bueno, como justificación, la comprensión de las niñeces y adolescencias en situación de calle en la Ciudad de México se fragmenta, ¿no? Normalmente en enfoques reduccionistas y adultocéntricos que ignoran el papel de las emociones y los vínculos en los desarrollos de la identidad de esta población. Y la relevancia de esta investigación radica en que compara a nivel territorial calle, DIF y étnica, en este caso, para evidenciar las brechas reales entre las políticas públicas y las vivencias de los menores, dándole voz a ellos y ellas. Al no realizarse, se perpetuaría este ADN fallido en las intervenciones estatales, priorizando el control conductual y el estigma sobre esta población. Y bueno, también llevo desarrollado ya toda esta parte teórica. Sarabí advierte esta desigualdad y fragmentación que existe en nuestro país y en la Ciudad de México, ¿no? Y habla de la exclusión recíproca y la inclusión desigual. Por otro lado, el etiquetarlos, ha habido la evolución de estas etiquetas en torno a esta población y ahora se habla mucho de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Pero bueno, esto reduce la heterogeneidad que hay en los sujetos, ¿no? Encasillándolos en sus trayectorias de vida bajo esta identidad por defecto o falta. Y al omitir todas las otredades que configuran su subjetividad, las intervenciones institucionales terminan por simplificar un sistema vivo, asumiendo que se trata de un niño, niña o adolescente desvinculado y estático en lugar de una pluralidad de existencias situadas. Tradicionalmente, también la narrativa institucional y mediática de los medios reduce a las infancias, bueno, a las niñeces y adolescencias en la calle a objetos de compasión desprovistos de racionalidad o a agentes desviados que alteran el orden urbano, ¿no? Esta parte de criminalizarlos. Estos menores en situación de calle arriban al espacio público en condiciones de aislamiento y ahí construyen redes de familias con sus propios pares y despliegan estrategias de autoorganización y tramas de cuidado mutuo como mecanismos de adaptación. Y este proceso finalmente es una emergencia sistémica multicausal, ¿no? Genera un atractor de vulnerabilidad que rigidiza esa exclusión y fragmenta la construcción de identidades autónomas e integrales en esta población. Y la propuesta finalmente de la investigación, a mí me interesa profundizar en la realidad de esta población, de estos menores cuyos derechos están comprometidos todos ellos, y reflexionar sobre su habitar en la urbe, que nos lleva a repensar conceptos centrales como la crianza y la comunidad, que bueno, esta finalmente sería mi cuenca de atractor, ¿no? Como que lo que yo encuentre de las historias de vida quiero encaminarlo hacia repensar cómo debe de ser llevada la crianza, las crianzas, ¿no? En los hogares, en las familias, y qué papel jugamos todos los adultos alrededor en todos los niveles en torno a los niños, a todos los niños que nacen, niños, niñas y adolescentes, niños, niñas que nacen. Y bueno, el papel de toda la comunidad, así como examinar cómo el entramado familiar, social e institucional en todos los niveles entra en tensión con sus realidades a través de dinámicas complejas y no lineales, con la finalidad de atender las causas y lograr transformaciones a largo plazo en nuestra sociedad mexicana. El fenómeno de la situación de calle demanda un enfoque de complejidad
que integre los bucles de retroalimentación social que finalmente pues hace que permanezca esta problemática y las tensiones identitarias que lo atraviesan. Y así, la base de la presente propuesta aspira a comprender al sistema vivo de la calle en la Ciudad de México y más que ofrecer respuestas cerradas, esta investigación busca aportar alternativas de prevención y atención que tomen en cuenta la naturaleza sistémica y humana de esta problemática. Y bueno, acá hice este esquema pensando en la cuestión metodológica, ¿no? De igual esta parte de la bioecología, de micro, meso, ¿no? Macro, exo y cronos. Y finalmente el sujeto, los menores que son atravesados por temporalidad, por lugar, territorio y por su identidad, y que tiene que ver siempre un ser humano con vínculos afectivos seguros y sus emociones y el proceso identitario que van conformando. Y bueno, también la cuestión interseccional, ¿no? Tomando en cuenta género, edad, raza, todo esto, también está contemplado en la tesis. Los 3 escenarios son estos que mencioné, de la calle, el DIF y étnica. Y lo que estoy pensando, ahorita estoy trabajando en los instrumentos para que sea algo más realista, que no sea tan extenso, son entrevistas de profundidad con los menores, pero también sumando herramientas igual de fotovoz, dibujo narrativo y cartografía social, y entrevistas semiestructuradas con las personas con las que tenga contacto, que estén más cercanos o que sean más significativos para ellos y ellas. Y bueno, es un enfoque cualitativo, narrativo y transdisciplinar. Voy a echar también mano de análisis de redes sociales, que bueno, todo eso todavía no lo tengo claro, si Gephi, NetLogo o alguna de estas como para proyectar. Y en el marco transdisciplinar, nada más así a grandes rasgos, voy a abordar las ciencias de la complejidad desde Morán, Rolando García, Lara Rosano y Gallardo, la psicología social, familiar y clínica de Bronfenbrenner, Gómez Plata, Vargas Ábalos, entre otros y otras. Representaciones sociales, estoy abordando a Jodelet, Moscovici y Abric. Antropología social, a Gertz, Prout, James Islas. Filosofía de la identidad y los afectos, voy a abarcar también esta cuestión filosófica de la identidad, ¿no? Desde Fanon, Foucault, Butler, Bauman y Rossello, los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes desde Tonucci y García Méndez, sociología urbana desde Saraví, Castells, Harvey Parks, los autores que he revisado ahorita, y políticas públicas desde Makowski y Subirats, y también tomando en cuenta el marco legal. Me voy a enfocar yo en el desarrollo identitario, pero bueno, finalmente voy a intentar que la propuesta, la transformación, pues abarque todo esto macro que debe de abarcar, ¿no? Para que realmente haya una transformación en cuestión de lo que pasa con nuestros niños y niñas desde que nacen en nuestra comunidad. Y a grandes rasgos sería eso. Muchas gracias. Escucho sus comentarios. Muchas gracias por la presentación, Alejandra. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, por favor, doctora Leticia. Muchas gracias. Bueno, pues Alejandra, me parece que es un tema también bien necesario y además no es tan común tampoco encontrar estos temas de investigación, ¿no? Bueno, yo justamente hace algunos años había visto un tema similar y no llegó a concluirse justamente por la dificultad, ¿no? Que implicaba realizarlo. Entonces, en ese sentido, me parece que aplaudo, ¿no? Como el desarrollo de este tema. Y bueno, voy a comenzar justamente con los objetivos porque ahí está el qué, ¿no? De la investigación. Y me cuesta un poco de trabajo como identificar qué es lo que vas a estudiar, justamente porque aparece, sobre todo como en el título que nos presentas, representación, emociones, ¿no? Identidad. Entonces, pero justamente finalmente te inclinas o sobresale más el tema de la cuestión identitaria, ¿no? La construcción identitaria. Entonces, si ese va a ser tu tema, los otros conceptos serían secundarios, ¿no? Se derivarían de este concepto principal, ¿no? De tu concepto medular. Entonces, y bueno, pues en ese sentido también me hace mucho ruido, me cuesta mucho trabajo como seguir el hilo en términos de qué identidad estás hablando, si esta identidad que construyen las niñeces, las adolescencias de sí mismos, o sea, ¿qué estás entendiendo? ¿Qué se está entendiendo entonces por identidad, no? Porque justamente la identidad es algo que tiene que ver justamente con las personas, cómo se identifican, se posicionan frente al mundo. Pero entonces, o sea,
o sea, como que trato de ponerme en las y los actores, y entonces son niñeces, son adolescencias que se están asumiendo en situación de calle. No lo sé, o sea, eso entonces creo que es un problemón, justamente porque ese concepto entonces ahora me hace mucho ruido y me genera duda de dónde viene este concepto de situación en calle. Es una construcción política, es una construcción de dónde viene, y si o sea, yo trabajo justamente con víctimas de violencia feminicida, y así es como ellas les dicen, ¿no? Son sobrevivientes, son víctimas, pero ellas mismas no se reconocen incluso muchas veces como víctimas, o sí, cuando toca estar en el sistema de justicia. Entonces me cuesta mucho trabajo entenderlo, si es algo identitario, asumirse como una niñez, o sea, sí, en situación de calle desde sus propias enunciaciones. Entonces eso me hace mucho ruido, ¿no? Pero sí me parece interesante justamente indagar en esta co-construcción identitaria para explorar justamente esas vetas. Y ya con eso tienes la tesis, ¿no? Ya, porque por otro lado aparece la política pública, por otro lado aparece estas dinámicas, las instituciones, ¿no? Y entonces se van volviendo como varios tópicos que sí van a aparecer, pero si tu eje principal está en la co-construcción identitaria, ahí tienes tu tema de investigación. Y entonces, en ese sentido, los objetivos específicos hay que acotarlos, porque justamente hay confusiones, ¿no? Justamente con el tema, aparecen las historias de vida. La historia de vida es metodología, ¿no? Justamente. Las narrativas de las infancias también es un tema metodológico. Entonces, bueno, hay que identificar tu concepto medular, que justamente va a orientar los específicos para poder alcanzar ese objetivo general, ¿no? Y bueno, pues en concordancia construir la pregunta general las preguntas específicas que no están aquí y que sí tienen que estar, justamente porque es justamente estar siempre cuestionándonos qué es lo que queremos responder, ¿no? Parece obvio, pero ya en el proceso de hacer la investigación, el cuestionamiento es importante. Entonces, bueno, eso justamente es lo que más ahorita me hizo justamente cortocircuito. Y bueno, también y bueno, ya sabemos que las emociones, ¿no? Que justamente, sí, el tema de las emociones ya también forma parte a veces, bueno, depende, ¿no? Desde dónde vayas a conceptualizar la identidad. Las emociones a veces entran dentro de la identidad, a veces no forma parte del corte analítico. Esa ya es una decisión que tomarás junto con tu comité. Y bueno, también algo que me hace mucho ruido justamente es, bueno, el tema de las políticas públicas, o sea, justamente, ¿no? Lo que te comentaba que me hacía ruido y me empezaba como a revolver justamente, pero que creo que el meollo está en eso, ¿no? Cómo se construye estas identidades. Y algo que sí me hace mucho ruido y no quisiera dejarlo pasar, es que en términos, si tienes un apartado también de cuidado de investigación, o sea, ¿cuál va a ser tu cuidado como investigadora al acercarte a las poblaciones? ¿Y cómo te vas a acercar justamente? Bueno, que mencionas, ¿no? Justamente a 3 instituciones. Yo creo que con una tendrías como para hacer un buen trabajo. Justamente, ¿no? Porque si no empiezan como a contrastarse, y entonces se pierde de vista si el objeto de estudio son las instituciones o las identidades, ¿no? Entonces, bueno, eso, y si la intención es estudiar la política pública de cada institución, ¿no? Y entonces se va, ¿no? Como el tema de investigación. Ojo, que el hecho de que esté bien delimitado nos permite, ¿no? Abordarlo desde su complejidad en las dimensiones históricas y demás que mencionas. Pero esa cuestión del cuidado, ¿cómo la vas a señalar? Y también esta cuestión de cómo te vas a aproximar a estas niñeces. Y no me refiero tanto en cómo va a ser el contacto mediante las instituciones, o sea, cómo va a ser el proceder, ¿no? O sea, qué implica acercarse, entablar un proceso de comunicación, de rapport con niñas que además no tienen su propio lenguaje, tienen su propio contexto, ¿no? Bueno, si ya de por sí las adolescencias y las niñeces tienen sus propias lógicas, ¿no? No sé, o sea, es una pregunta, no quiero partir de un supuesto, ¿no? O de un sesgo, sino pues eso, ¿no? Como que nos cuentes justamente qué es lo que implica eso. Y también, bueno, pues eso, ¿no? O sea, y también no sé si han valorado como alguna delimitación en cuanto a trabajar con niñeces o adolescencias, no sé si las dos o una de las dos,
porque no sé, o sea, creo que en términos etarios puedes encontrarte cuestiones distintas, ¿no? Y sobre todo en que las adolescencias hay distintos como momentos donde si apelamos a la metodología de Mercedes Blanco y la del el curso de vida, ¿no? Los turning point en la adolescencia, me parece que tienen una cuestión diferenciada que en términos de adolescencia, considerando sus contextos, ¿no? Entonces, pero también vinculados a sus historias de vida. Entonces, no sé si eso es algo que ya han pensado, han platicado, o bueno, y si no lo han pensado, sí me parece que conceptualmente hay que hacer esas diferencias en términos de los sujetos, ¿no? Con quienes vas a trabajar y bueno, pues insistir, ¿no? En cuándo, dónde, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, bueno, caracterizar, ¿no? El tema de la situación de calle, ¿no? En la Ciudad de México y bueno, ha habido todo un debate conceptual al respecto, que también, ¿no? Hay que enunciar, ¿no? Al momento de presentar la investigación. Y bueno, con eso ya cerraría. Y bueno, pues te quedará ya una investigación más que necesaria, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. Ahora continuamos con los comentarios del doctor Ignacio Moreno. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimada Alejandra. Muchas felicidades por la presentación. Y bueno, para ir dándole agilidad a los comentarios. De manera general, yo creo que está muy amplia la investigación, ¿eh? Hay que reducir. Veo varios aciertos ahí, pero sí está muy amplia. El título, por ejemplo, que ven las diapositivas, está enorme, pero de igual manera el que estaba en el resumen es amplio y ahí está anticipándose la comparación que habrá, perdón. Yo creo que ahí sería bueno también precisar sobre las configuraciones identitarias y las relaciones que hay en los entornos de acompañamiento. En lo terminológico vi ahí algo curioso porque haces el cuestionamiento a lo que es NNASC, que dices que puede no ser muy apropiado, pero finalmente la terminas utilizando. Entonces ahí la pregunta es saber si la vas a adoptar o si vas a utilizar otra de esas siglas, otra denominación que sea coherente con la perspectiva crítica que estás utilizando, ¿sale? Para que no sea ahí una contradicción en términos de que la criticas, pero la adoptas. Yo diría que también reducir la densidad teórica podría ser bueno, porque de repente veo muchas cosas que por un lado podría estar bien, pero está toda la complejidad de epistemologías del sur, representaciones sociales, modelo bioecológico, hábitos, género, teoría de redes. No sé si dentro del recorte de esta generalidad ahí podría también tener una mejor delimitación. Y lo mismo que comentábamos al principio con Vidal y Manuel, a lo mejor lo que no quepa en la tesis lo puedes explorar con una publicación de otra índole. En ese sentido, y yendo hacia los objetivos, no vi, y ahí concuerdo con la doctora Leticia, una pregunta central que vaya explicitada. Seguramente la tienes por ahí en tu texto más amplio, pero asegúrate que incluya ahí el aspecto de identidades, de afectos, representaciones y escenarios institucionales, que por cierto ya son varias cosas, ¿eh? En ese sentido, yo me quedaría nada más, y concuerdo, con comprender la co-construcción identitaria en los tres escenarios que planteas. Es que ya con eso sale. No tiene caso que lo amplíes tanto. Y el otro comentario es también con los objetivos específicos. Tienes muchos, ¿eh? No dudo que imprimas alma, corazón y vida, pero 6 objetivos me parecen excesivos, ¿eh? Ahí se podría correr el riesgo de que no logres cumplirlos, o puede haber también sobreposiciones en términos de ellos. Yo ahí lo que te recomendaría es que los organizaras quizás en 3 ejes: trayectorias e identidades, representaciones y vínculos, y redes de agencia. Pero sí que sean menos objetivos específicos. De hecho, por acá en el chat les dejé un comentario que dice: también podrían vincular los objetivos específicos con lo que harán en cada capítulo de la tesis. A mí me gusta mucho ese esquema porque les va a dar blindaje, se va a hacer más robusto y acotar la propuesta de investigación. Y, por ejemplo, si van a tener un capítulo de estado del arte, ok, aplicamos
lo que son los principios de taxonomía de Bloom. Ok, vamos a establecer un estado del arte apropiado para poder encontrar el estado actual de generación de conocimiento en términos de lo que estamos trabajando. Podría venir luego otro capítulo que fuera marco teórico conceptual, elegir un marco teórico conceptual adecuado para llevar a cabo la investigación. En la metodología, diseñar una metodología adecuada, y un capítulo donde lleven a cabo el análisis de los resultados y su discusión, y ahí está ya con lo que se va a ir trabajando y ya nomás se da con la temática. A mí me funciona mucho ese esquema, incluso lo he adoptado en mis tesis personales y se lo recomiendo siempre, porque luego lo que sucede al tener tantos objetivos específicos es que terminan no cumpliéndose. ¿Y qué está pasando ahí? Se están poniendo la soga al cuello ustedes mismos, ¿sale? Entonces, esa es mi recomendación. Quédate quizás con 2, si se puede, o 3 ya muy a lo aventurado, pero ten en cuenta que luego el tiempo en los posgrados no alcanza, porque hay más materias, hay más procesos, puede haber factores externos que te ralenticen el avance, entonces mejor ahí con mesura, ¿sale? Sí, muchas gracias. Ok, y lo demás, hablas de muestreo de bola de nieve, que puede ser adecuado cuando hay población de difícil acceso. Hay que ver si acá se podría combinar con un muestreo intencional por criterios, porque estás hablando de un espacio institucional en determinado momento, pudiera estar por ahí. Lo mismo que comentábamos también hace un momento en la intervención pasada, en la parte ética, asegurarse del consentimiento de los participantes, porque protejas datos personales para que no vaya a haber ninguna situación. Y en términos de las técnicas visuales, de igual manera, es que ahí me queda la duda. Si, por ejemplo, se utiliza Photoboss, pues ya estamos viendo la cara de la persona, dónde queda el anonimato, ¿no? Entonces está así como que protección de identidad desactivado en esa parte, no sé qué tanto vaya a ser ahí pertinente, entonces por eso, sobre todo, ¿vale? Por la propiedad de uso de imágenes también, que tengas quizás firmado de que, ok, utilizo procesos de imagen y todo el rollo, ¿sale? Para que no vaya a haber mayores complicaciones. Y ya en términos de forma, reducir sobre todo oraciones que puedan ser muy extensas y darle un poquito de claridad y economía del lenguaje. Hay cosas que se pueden decir con menos palabras, cuando se pueda hay que utilizarlos, ¿vale? De mi parte sería todo y bueno, ya te estaré haciendo llegar por escrito también los comentarios. Muchas gracias. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentados por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto, Bien, todos hasta los luego. éxitos. Que les vaya Gracias. bien. Cuídense. Gracias por todo. Hasta luego. Nos vemos. Que estén bien.